Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo, del área internacional, del área nacional, y todos aquellos amigos que nos sintonizan en este momento. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder comunicarnos con ustedes a través de esta transmisión. Cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, victoria, cantaremos de su poder. cantaremos victoria, Viva Jehová, y bendita sea mi roca, viva Jehová, y bendita sea mi roca, viva Jehová, y bendita sea mi roca, viva Jehová. y bendita sea mi roca, Cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, cantaremos victoria, cantaremos de su poder, victoria, viva Jehová, viva Jehová, viva Jehová, bendita sea mi roca, viva Jehová. bendita sea mi roca, Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré su majestad, cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré su majestad. Diré que Él es grande, cantaré que Él es fuerte, diré que Él es grande, cantaré que Él es fuerte, grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová, grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Hosana al Altísimo, Señor del universo. Hosana al Altísimo, Señor del universo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para siempre reinará. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para siempre reinará. Hosana al Altísimo, Señor del Para Iglesia de Jesucristo, retornando a la palabra, es una bendición poder recibir sus reportes, sus preguntas, consultas, o bien si usted tiene alguna necesidad, con mucho gusto estamos para atenderle. Usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 5265 1159, 5265 1159. Puede ser por llamada, puede ser por vía WhatsApp o bien por mensaje. A continuación, con nosotros la palabra del Señor y continuación del tema arrebatamiento de la iglesia con nuestro hermano pastor Edgar Fuentes. Gracias por esta bendición que tenemos de llegar hasta sus hogares, a cualquier sitio donde usted se encuentre, reciba paz, bendición y un momento devocional de enseñanza de la palabra del Señor. Esperamos que usted esté fortalecido en el Señor. Uno de los objetivos de este trabajo que se está llevando a cabo
es que usted se nutra con la palabra, con la presencia de Dios y reciba fortaleza en su corazón, su familia también. Quiero agradecer mucho a los hermanos que han estado reportando estas transmisiones y se están comunicando con nosotros por diversas necesidades y asuntos que hay que atender en la obra del Señor. También quiero agradecer a todos los hermanos que hacen posible que este trabajo esté llegando hasta ustedes. Mis hermanos en la parte técnica, mis hermanos amados en la parte cooperativa, a todos les agradecemos. Que Jehová me los bendiga mucho y a toda su familia amada. Como introducción, mis amados hermanos, quiero contestar una pregunta muy importante que ha ingresado a nosotros y a esta cabina. La pregunta es si la gran tribulación o el enojo de Dios, la ira de Dios, tendrá que caer necesariamente sobre la iglesia. Y obviamente, escrituralmente, la respuesta es no. Y quisiera aclarar ese punto y responderlo por medio del Salmo número 34, versículo 19. Encontramos allí un principio que nuestro Padre Celestial maneja mientras trata con este mundo. Leámoslo, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Importante pasaje porque nos da la oportunidad de responder esta inquietud. No es que se esté privando el creyente, el Hijo de Dios, de tribulaciones. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y efectivamente nosotros lo hemos estado contemplando con nuestros ojos desde que inició la ruta de la iglesia sobre la tierra. Han habido etapas de mucha aflicción, de mucho sufrimiento, y también ahora que nos han alcanzado a nosotros los últimos tiempos, podemos observar también que tribulaciones han venido porque es necesario. Ahora, las aflicciones nunca van a ser igual las aflicciones que experimenta el justo como las que experimenta el impío, el inicuo. Totalmente será diferente. Porque hay algo muy interesante, que el Señor tiene su principio maravilloso, que Él no puede enjuiciar al impío, al inicuo, juntamente con el justo, el que ha sido justificado por la gracia de Dios, aquel que se está guardando en consagración para su Señor. No pueden ser castigados de la misma manera. Recordemos que para el justo lo que existe es disciplina. Y el objetivo de la disciplina es desarrollar el fruto maravilloso que es el amor personificado en la vida del creyente. Es una personalidad adecuada, no solamente para esperar la venida del Señor, sino también para dar testimonio en esta tierra, como lo dio mi hermano amado, el que fue arrebatado, Enoc. Recordemos que Enoc tuvo un arrebatamiento vertical, pero Hebreos capítulo 11 es claro en mencionar y decir que antes dio testimonio en esta tierra de haber agradado a Dios. Vamos a leer también en Proverbios capítulo 12, versículo 21, para responder a varios hermanos con respecto a
el trato que Dios tiene con el justo y también con el impío. Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Usted puede observar ahí cómo el Señor hace la separación, que para el justo la aflicción le funciona como una disciplina correctiva, como un beneficio para que el creyente suba de niveles en su vida espiritual y esté adecuadamente esperando la venida del Señor. Recordemos que la venida del Señor a los aires para reunirnos con Él lleva como propósito el matrimonio celestial. Entonces, aunque el justo pasáremos por aflicciones, es necesario que el justo, por medio de muchas aflicciones, entre a la plena promesa que el Señor ha prometido para él y para ella. Ahora, podemos notar nosotros la diferencia está muy marcada, que las aflicciones que están viniendo sobre la tierra le funciona al justo para bendición, para despertarlo, para que desarrolle, para que esa disciplina se convierta en un gran beneficio eterno, como sucedió con Job, con David, el salmista, con Moisés. Todo aportó a bien, porque estaban dentro del propósito del Padre. Mientras dice este pasaje que las aflicciones para el impío, para el inicuo, totalmente es para tormento, es para castigarle y azotarle y que por fin se dé cuenta que el Señor tiene enojo y está en contra de toda injusticia que se está manejando en este mundo. Muy bien, vamos a ir después de esta introducción rápidamente a la continuidad de el arrebatamiento de la iglesia. Estamos manejando ese tema durante estos días para que a través de las espigas que estamos trasladando en la enseñanza vaya quedando claro qué es el arrebatamiento, cómo se llevará a cabo el arrebatamiento, las razones del arrebatamiento. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una de las razones para el arrebatamiento de la iglesia es para que se cumpla la bendición eterna que tiene la iglesia, esposa de Jesucristo, que tiene una ciudadanía en los cielos, es decir, tiene un registro en el ámbito celestial, porque la iglesia de Jesucristo, aunque estamos en esta tierra, no pertenecemos plenamente a esta tierra. Nosotros apenas y somos peregrinos. De tal manera que el arrebatamiento va a hacer notar el cumplimiento de nuestra ciudadanía, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, somos miembros de una élite celestial, donde tenemos nosotros derechos y también funciones. Por eso es que es importante observar lo que dice Pablo en el versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hay algo muy interesante, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia que va a ser arrebatada.
va a tener un cumplimiento en su ciudadanía. Porque si nosotros como iglesia esposa tenemos un registro en los cielos, definitivamente a nuestro amado Jesús, a quien estamos esperando, vendrá de los cielos. Entonces, no vendrá de alguna nación en especial, no. Él viene de los cielos para que se cumpla, que así como ha descendido en su ascenso a los cielos, de la misma manera vendrá. También, mis amados hermanos, los derechos que tenemos nosotros como una élite celestial es de que estamos acreditados. Estamos nosotros con un registro, con una atmósfera celestial que nos está esperando. Por eso es que nosotros no estamos esperando la ira de Dios que será derramada en este planeta. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesús. Si no, no tuviera propósito el por qué estar equipando a los santos, edificando a la iglesia, trasladando al pueblo del Señor a otros niveles en su vida espiritual para que deje de ser niño. De tal manera que estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Vamos a dejar un momento a mi hermana Priscila, por favor, y luego entramos para darle gracias al Señor en estos minutos de enseñanza. Amén, mis amados hermanos. Vamos a agradecer los reportes que ustedes están ingresando a esta transmisión. Los hermanos nos agradecen por un tema tan importante, tan trascendental y tan activo en este tiempo. Saludamos a nuestro hermano Israel Witt, Grecia, Teret, Irma Tajín y nuestro hermano Boyo González, que siempre nos está sintonizando del país de México. Estamos muy agradecidos, mi hermano. Nuestra misión es compartir la palabra del Señor, llegar hasta sus hogares para que usted pueda recibir esa palabra, vivirla, mi amado hermano, experimentar esta etapa, pero con gozo, con paz en nuestro corazón, lo que reflejamos en nuestro ser. Amén. Hosana al Altísimo, el Señor del universo. Se ha llenado de gloria, se ha vestido de honra y su pueblo te adorará. Se ha llenado de gloria, se ha vestido de honra y su pueblo te adorará. Jehová, majestuoso Rey, tu 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 pueblo te adorará. Porque tú eres su Rey, su Rey. Tú eres nuestro Rey. Vamos a exaltar el nombre del Señor a través de la convocación que el Señor nos hace para exaltar su nombre. Ahí usted puede darle a conocer el nombre del Señor.
bien, continuamos con este interesante tema, sin antes agradecer a nuestra hermana Griselda, a nuestra hermana Julia Abel Fuentes, a nuestro hermano Miguel Guzmán y hermano Mario Tejashun. Hermano pastor, nos ingresa una pregunta. Dice así: ¿qué ambiente estará rodeando para cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia? Muy bien, es una pregunta muy importante porque el contexto de ambiente que va a estar latente en los días del arrebatamiento también es un aviso, es una alerta de que nuestra redención está cerca. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús proféticamente habló en Mateo 24. A mí me gustaría que observáramos este pasaje, por favor, para ver el ambiente, uno de los ambientes fuertes que hay en el contexto del arrebatamiento. Mateo 24, versículo 39. Podemos notar ahí nosotros que para el arrebatamiento tendrá una similitud, dice el versículo 39, a los días de Noé. Leámoslo rápidamente para contestar esta Mateo inquietud. 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, se refiere a una falta de entendimiento en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo tiempos y esto va a proliferar más, esto estará en aumento, los negadores del arrebatamiento de la iglesia. Es una de las doctrinas de demonios que se opone a la venida de Jesús y al arrebatamiento. Entonces dice que en el contexto no entendieron. Se refiere a un espíritu muy fuerte que tiene que ver con el estupor. Todos sabemos que negar la venida de Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia es desencajar o deformar una esperanza bienaventurada por la cual nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario con su preciosa sangre. Recordémonos que Jesús vino a derramar su sangre también para pagar el precio de su iglesia esposa. Veamos algunas características rapiditas para contestar. En el versículo 37, por ejemplo, dice algo que va a estar sucediendo y por favor quisiera que tomara nota porque esto aclara las razones del arrebatamiento de la iglesia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Creo que esto está puntual. Una palabra profética en este nivel es muy interesante tomarla en cuenta, porque el Señor dijo que exactamente como en los días de Noé, así será también el contexto a la venida o a la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una exactitud ahí de sucesos, porque esto fue lo que salió de los labios de nuestro Señor Jesús. Leamos el versículo 38. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ya en este pasaje, sí, con detalle, nos dice el ambiente que rodea el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, porque dice que estarán bebiendo y comiendo. Por supuesto que esta conducta es literal, gente que se dedicaría únicamente a lo que es el ámbito material y económico.
se afanan literalmente por la comida y la bebida. Es decir, tener una posición económica terrenal, aunque descuiden la visión celestial que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto de beber y comer está conectado con lo que dijo el apóstol Pablo, que tomarían su vientre como un ídolo, que solamente se dedicarían a ver qué se agencian en lo terrenal. Por supuesto que el Señor no está eliminando el área económica, el área material, pero sí está colocando prioridades, que eso no es lo más importante. Recordemos que una de las miras del mundo global, capitaneado por el anticristo y por operación satánica, es proveerle al humano sus necesidades materiales, proveerle un estado financiero de lo mejor, pero eso sí, a cambio de su alma, a cambio de que renuncie a la visión celestial. Entonces, ese contexto que el Señor profetizó está muy importante, porque también tiene que ver con las doctrinas de demonios que solo vinieron a alborotar al humano y en gran parte a muchos creyentes, que los encarrilaron en la doctrina falsa de la prosperidad, es decir, dedicarse a una vida material, a una vida de lujos. Repito, eso no es malo. Lo malo es dejar de enseñar la palabra de Dios, de preparar al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo y dedicarse solamente para intereses puramente terrenales y materiales. Algo con esto finalizo para responder. Dice que también estarán casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Esto también es puntual, porque, por ejemplo, la versión de la Biblia Torres Amat se torna interesante, porque dice dándose en matrimonio entre ellas y entre ellos. Bueno, esta versión nos comparte una luz muy importante, porque darse en casamiento es promover mezclas que se rebelan en contra de los principios de Dios. Es decir, hay un alboroto terrible de matrimonios fuera del principio divino. Entonces, cuando menciona dándose en casamiento, es decir, practicando todo tipo de inmoralidad, no importa que se mezclen los sexos, no importa que se haga una mezcla del principio que Dios ha establecido en su palabra, que es varón con varona y varona con varón. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar la respuesta. Es un contexto del arrebatamiento bastante fuerte. Volvamos a nuestro tema, que es razones del arrebatamiento. Yo quisiera que fuéramos al pasaje anterior, Filipenses capítulo 3, solo que leamos ahora el versículo número 21, por favor, que es una de las otras razones del arrebatamiento. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, esta razón es importante porque allí se cumplirá, en el arrebatamiento de la iglesia, la victoria total que el creyente tendrá sobre la muerte. Recordemos que el último enemigo a vencer será la muerte. Entonces, en el arrebatamiento sucederán dos cosas muy importantes. Número uno, resucitarán los muertos en Cristo.
¿Por qué se le llama muertos en Cristo? Porque son creyentes que murieron o durmieron en la fe de Jesucristo, pero que también dieron el nivel que el Señor espera para llegar a ser iglesia esposa. Por eso se le llama muertos en Cristo. Acordémonos que van a quedar creyentes en Jesús que no resucitarán porque no dieron la talla que el Señor espera. Por eso se le llama muertos en Cristo, que muy bien se puede comparar a la resurrección del cuerpo físico del Señor. Recordemos que cuando nuestro amado Jesucristo en su cuerpo resucitó, el Señor le llama primicia de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es el primer fruto que se levantó como testimonio que la muerte está vencida. Ahora viene un grupo que se le llama primicias, manejando el principio de lo que sucedió, por ejemplo, en el cuerpo físico de Jesús, también sucederá en el cuerpo místico del Señor. Entonces se va a levantar un grupo de primicias, que son los muertos en Cristo. Y número 2, también sucederá que los que estemos en el cuerpo seremos transformados. Esto es muy interesante, porque no es lo mismo resucitar con un cuerpo incorruptible que ser transformado de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Vamos a leer, por favor, en el versículo 21, dice cuerpo de qué. Primero pone el cuerpo de humillación. ¿Por qué le llama de humillación? Porque es un cuerpo de bajeza, un cuerpo que tiene límites, un cuerpo que tiene sangre y carne. Pero al ser transformado, obviamente botamos la sangre y la carne, y qué lindo, porque ahí se cumplirá lo que dice la Escritura, que recibiremos un cuerpo como la gloria que tiene el cuerpo del Señor Jesús. Esto es demasiado importante, porque no es cualquier asunto. Es como una metamorfosis que vamos a experimentar, donde el cuerpo humano pasará a ser un cuerpo glorioso y llegará al nivel de cuerpo celeste. En ese momento tendremos dominio sobre las cosas, sobre las regiones, sobre todo movimiento, como lo tiene el Señor Jesús. Por eso es que seremos semejantes a Él. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 23, por favor, donde nosotros vamos a tener una adopción filial cuando nuestro cuerpo sea transformado. Leamos el pasaje, por favor. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Interesante, porque este pasaje aclara que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dentro del creyente, Iglesia de Jesucristo, intercede por nosotros. Recordemos que quien está trabajando en favor de la iglesia para que llene requisitos de esposa es el ministerio bendito del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos anhela también celosamente para Cristo, pero eso nos capacita a nosotros para que, como dice este pasaje, gimamos dentro de nosotros esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que nosotros
estamos esperando una experiencia maravillosa que completará todo nuestro ser para que se levante en otro nivel. Solo quiero recordarles la obra bendita de la Trinidad. Con esto voy a finalizar este segmento. Nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento vendrá a los aires, con miras a esperar a su iglesia esposa que se levantará de la tierra para unirse a ella en los aires. Número 2, el Espíritu Santo está trabajando hasta que esto se cumpla, porque el Espíritu Santo anhela decir, consumado es decir, mi trabajo ha finalizado en favor de la iglesia esposa de Jesucristo. Pero eso sucederá hasta que el Espíritu Santo entregue a la iglesia esposa a Jesús, que es su amado esposo. Y número 3, el Padre Celestial, que está esperando turno, porque Él anhela transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, semejante al de su Hijo amado Jesucristo. Esa es una obra del Padre. Así es de que, mis amados hermanos, vamos a finalizar este segmento. Dejo tiempo a mi hermana Priscila. Amén, hermano pastor. Seguimos recibiendo los reportes y las palabras de bendición hacia nosotros, hermanos. Estamos muy agradecidos por identificarse con la palabra del Señor a través de estos programas. Agradecemos mucho a nuestra hermana Olga, Claudia, Mario Tejashun, Araceli, nuestra hermana Lilian y hermano Xavier. Estamos para servirles. Sigamos adelante, mis hermanos. Salvador, vive el Rey, vive el Rey, vive nuestro Salvador. Y cantemos con júbilo y con gozo y gritemos, Cristo es el Rey. Y cantemos con júbilo y con gozo y gritemos, Cristo es el Rey. Vive el Rey, vive el Rey, vive nuestro Salvador, vive el Rey, vive el Rey. Salvador, levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él. Vive el Rey, vive el Rey, vive nuestro Salvador, vive el Rey, vive el Rey, vive nuestro Salvador, porque por él vivimos, nos movemos y somos, porque por él vivimos, nos movemos y somos. Alza tu voz, canta al Señor, dale tu amor, danza él. Alza tu voz, canta al Señor, dale tu amor, aleluya, porque por él vivimos, nos movemos y somos, porque por él vivimos, nos movemos y somos. Alza tu voz, canta al Señor, dale tu amor, cántale. Alza tu voz, canta al Señor, dale tu amor, aleluya. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Oh, fuerte era Dios, consejero y grande eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Oh, fuerte gran Dios, consejero y grande eres tú. Nada
nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para ti. Oh, qué glorioso Dios es Él. Oh, qué glorioso Dios es Él. Se inclinan los ángeles, le adoran los cielos. Oh, qué glorioso Dios es Él. Oh, qué glorioso Dios es Él. Oh, qué glorioso Dios es Él. Se inclinan los ángeles, le adoran los cielos. Oh, qué glorioso Dios es Él. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, le adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, le adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. Oh, qué glorioso Dios es Él. Oh, qué glorioso Dios es Él. Se inclinan los ángeles, le adoran los cielos. Oh, qué glorioso Dios es Él. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oh, fuerte y gran Dios. Oh, severo y grande eres tú. Muy bien. Bendiciones. Continuamos con la palabra del Señor y claro que sí, con mucho gusto también vamos a estar orando por las peticiones que están ingresando. El Espíritu del Señor está presto para desatar la oración de fe, la oración que levanta al caído, que sana al enfermo, que fortalece al débil. Antes de orar, necesito que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, para ver una segunda razón por la cual el arrebatamiento debe tener su fiel cumplimiento. Leámoslo, por favor. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos da la observación por qué nosotros nos estamos preparando, estamos desarrollando en la palabra, en la búsqueda de Dios, estamos prácticamente en un retorno a nuestro primer amor, que es la palabra viva, accionando en nuestras vidas. Todos sabemos que la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Dice que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy interesante, porque la manifestación de nuestro Señor Jesucristo habla de su venida. Pero recordemos que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una sección A que es una venida secreta, exclusivamente para la iglesia esposa. Y hay una venida, sección B, que es la manifestación pública de nuestro Señor Jesucristo, que se llevará a cabo en la Epifanía. Ahí usted puede hacer la diferencia. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia esposa espera es su venida secreta, a lo que le llamamos nosotros, por el idioma griego, parusía. Aquí vamos a detenernos un momentito porque esto es digno de estudiarlo, de escudriñarlo, de orar a Dios para que amplíe su luz en nuestra vida. Por ejemplo, la manifestación secreta del Señor, nosotros la podemos observar en dos formas que se llevará a cabo. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 20. Esta es una manifestación de carácter personal al creyente. Es una manifestación del Señor
diríamos secreta, pero personal. Leamos el pasaje, por favor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, cuerpo o por vida o por muerte. Aquí el apóstol utiliza una palabra muy importante, que es glorificado, es decir, una manifestación del Señor Jesús a la vida del creyente, pero de manera personal. Observemos la palabra en griego que significa glorificado. Se escribe magaluno, que significa engrandecer, extender, exaltar. ¿Por qué se torna importante esto? Porque el apóstol le está dando a conocer que en la manifestación secreta y personal del Señor Jesús a la vida del creyente, sucede un magaluno, es decir, el creyente recibe una experiencia donde su cuerpo de alguna manera es exaltado, porque es una manifestación muy, muy personal de Jesús a la vida del creyente que está esperando su venida. En esa manifestación el creyente de alguna manera recibe santidad. Recordemos que todo lo que el Señor toca lo santifica. Entonces, magaluno significa engrandecer, es decir, la vida espiritual será engrandecida en esa manifestación secreta. Y también su cuerpo será exaltado. El apóstol lo dice de la siguiente manera: esperanza de que en nada seré avergonzado, que es lo que estamos esperando. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Quiere decir que el cuerpo físico de los que tengamos esa experiencia va a ser afectado. No va a ser transformado, porque la transformación del cuerpo es hasta en el arrebatamiento de la iglesia, pero sí va a experimentar un nivel de exaltación. Vamos a la segunda fase de la parusía o la venida del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Por favor, lo vamos a leer. Y ahí sí, se nos relata el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 51, ahora, para complementar esta explicación. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien, como se está abordando el misterio del arrebatamiento de la iglesia, Pablo aquí aclara que no todos los creyentes que den la estatura del varón perfecto vamos a dormir. Pero hay una parte de creyentes que sí dormirá, es decir, visitará la tumba, su cuerpo. Pero aclara y dice, todos seremos transformados, hablando del cuerpo. En el arrebatamiento, sí, nuestro cuerpo experimentará una transformación, porque será una manifestación del Señor Jesús también secreta, porque repito, es solo para la iglesia esposa, pero por tratarse ya del arrebatamiento, allí sí, nuestro cuerpo será transformado. La palabra que se utiliza ahí en la transformación es alazo, que significa mudar, cambiar. Es decir, el cuerpo será mudado en otro cuerpo.
o sea, transformado. Leamos el versículo, por favor, 50 del mismo pasaje. 1 Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Exactamente. La razón de la transformación de nuestro cuerpo se debe a que nosotros necesitamos botar la sangre y la carne, que precisamente hasta estos días, hasta nuestro tiempo, contenemos sangre y carne. Por eso es que se le llama a nuestro cuerpo cuerpo terrenal, cuerpo débil, cuerpo de la humillación. ¿Por qué de la humillación? Porque puede enfermarse, puede dormir, puede solicitar los servicios de un funeral. Por eso es que estamos dentro de un cuerpo de la humillación. Pero el cuerpo que nos van a dar en el arrebatamiento ya es cuerpo de gloria, es decir, transformado, capacitado para ser trasladados a los aires y tener dominio a partir de ese momento sobre todas las cosas a la par de nuestro amado Jesús. Mi hermana Priscila tiene su participación. Amén, así es. Continuamos agradeciendo a nuestros hermanos, a nuestro hermano Moisés, nuestra hermana Lilian y hermana María Luisa. Pero también nos ingresa una pregunta que dice así: ¿no todos los que duermen, que hayan recibido al Señor, resucitarán? Interesante pregunta, porque es necesario que vaya quedando clara la enseñanza y, por supuesto, a la luz de la palabra. ¿Por qué no todos los que durmieron en Jesús o murieron creyentes en Jesús van a resucitar para el arrebatamiento de la iglesia? Bíblicamente hablando, porque hay salvos por Jesús que no califican como iglesia esposa de Jesucristo. Por ejemplo, está el salvo en la cruz, al varón que el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este varón fue salvo totalmente, pero podemos observar que ni siquiera le dio tiempo bautizarse en agua, asistir a un discipulado, equiparse a través de las funciones ministeriales. O sea, él fue salvo y de una vez salió del cuerpo físico. Pues él no tuvo desarrollo, entonces no puede dar la estatura de iglesia esposa. También tenemos otro ejemplo ya dentro de la congregación iglesia. En el capítulo 5 de 1 Corintios encontramos a un hermano que fue amonestado, que fue corregido por tener una vida en libertinaje, es decir, rindió su cuerpo físico a los pecados inmorales, al extremo que el apóstol Pablo, juntamente con el equipo ministerial, lo entregan a Satanás. Pero aclara, si me pudieran buscar el pasaje, me interesa mucho, 1 Corintios 5, el apóstol Pablo aclara que la razón de entregarlo a Satanás, es decir, una disciplina correctiva, fue para que en primer lugar entresacarlo de la congregación, es decir, aclarando que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Entonces, entregar a Satanás es entregarlo a una disciplina, pero aclara que es para que por lo menos su espíritu sea salvo. Oiga bien,
espíritu salvo. Ahora el alma definitivamente no alcanzó su restauración total. Su cuerpo fue azotado. Se puede observar que hasta pudo haber enfermado este hermano. Pero una persona así no da la talla de iglesia esposa. Recordemos que el galardón de la iglesia esposa es heredar a Jesucristo, nuestro amado Señor, que es su esposo celestial, pero no es para todos los creyentes. Leamos el pasaje rápidamente. Sí, está en 1 Corintios 5, versículo 5, dice: Muy bien. el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El versículo continúa, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Excelente pasaje, porque aclara que el hermano de la congregación de Corinto no calificó, porque en primer lugar deshonró la bondad de Cristo como nuestra Pascua al ser sacrificada en la cruz del Calvario. Recordemos que así como nuestro Señor Jesucristo se entregó sin reservas en la cruz para derramar su sangre preciosa, que es el precio que vale la iglesia de Jesucristo, y también le brotó agua de su cuerpo, que en figura es la palabra, el lavacro de la palabra, el agua limpia que el Señor le provee a su iglesia para que lave sus impurezas y llegue a la estatura del varón perfecto. Mis amados, importante tema, porque el arrebatamiento, no podemos nosotros tomar ese tema a la carrera, porque hay razones por las cuales el arrebatamiento se lleva a cabo. Antes de orar, finalicemos, por favor, con el texto de Efesios, capítulo 5, versículo 31 al 32. Ahí hay algo muy importante. Efesios capítulo 5, versículo 32. Por esto dejará el hombre a su padre. Efesios 5:32. Sí, por favor. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. Es tan específico el tema del arrebatamiento que el apóstol Pablo lo explicó con una figura terrenal, como un matrimonio natural. Pero realmente lo que el apóstol estaba dando a conocer es que Cristo como esposo para su iglesia, esposa, el fin es llegar a ser una sola carne. Por lo tanto, mis amados, vamos a continuar con este tema en el programa subsiguiente. Levante su manita, voy a orar por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos y siervas. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento bendiga tu corazón, hijo. Hijita, recibe fortaleza. Ahí tú donde estás, en la clínica, postrado en una cama, ahí con necesidad moral y material. Recibe la bendición de Jehová tu Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Que Jehová mi Dios los bendiga. Siga recibiendo fortaleza ahí en su lugar. Dios lo guarde. Amén.